noches. Iniciamos el segmento de las entrevistas del noticiero a las 8:45, hoy viernes, completamente en vivo, discutiendo sobre un tema que es trascendental para la sociedad guatemalteca y es la independencia de los jueces. Un Estado de Derecho que es capturado por corporaciones y por áreas de poder siempre va a tener el reto de garantizar la independencia a sus jueces. Y es que diferentes sectores participan del modelo corporativo de distribución de los juzgados en este país, que no ha podido ser cambiado desde el modelo de la reforma, desde el modelo constitucional establecido en la Constitución, definido a partir de comisiones de postulación, y que al final, como último elector, está el Congreso de la República. Siempre hablar de la justicia en Guatemala es hablar del compromiso que debieran tener los sectores guatemaltecos para poder garantizar la independencia judicial, y ese será el tema que esta noche estaremos discutiendo con dos expertos a raíz de algunos acontecimientos que se han dado en los últimos días respecto de procesos judiciales. Y no sin antes dar la bienvenida a Marinés Rivera. Buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian. Qué gusto estar aquí contigo a las 8:45, hablando justamente de estos temas que son tan relevantes, ese desafío de independencia judicial. Creo que vale la pena pues seguir trayendo ese debate a la mesa, ¿no? Totalmente, y es que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, y la Cámara de la Industria de Guatemala dieron a conocer por medio de un comunicado su postura ante la presencia de diplomáticos en la sala de tribunales, que califican que el hecho se puede interpretar como una coacción al juez, una ya tendencia que en el país se ha evidenciado desde que el embajador de España en su momento acompañara en la sala específica el juicio por genocidio, le diera seguimiento al juicio por genocidio. De ahí a la fecha, este tipo de acciones se han reportado en diferentes momentos, tratando en alguna medida, desde algunas lecturas, de generar presión sobre los jueces, y en otras lecturas respaldar a los operadores de justicia, para conversar sobre cuál es la tendencia que se da en nuestro país respecto a este tipo de presencias de personas del cuerpo diplomático en las salas de los juzgados. Nos acompaña el doctor Rodrigo Montúfar, catedrático universitario, doctor en Derecho y Sociología, y el licenciado Rodrigo Quevedo, abogado y notario con maestría en Estudios Jurídicos Internacionales del Washington College of Law. A ambos el agradecimiento por acompañarnos y las buenas noches. Muy buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? Buenas noches, Marinés. Buenas noches a todos. Buenas noches también. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado Quevedo, licenciado Montúfar. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Licenciado Quevedo, para arrancar con usted, con la primera pregunta, ¿qué primeras impresiones le generan a usted estos comunicados? ¿Cómo los evalúa? Digamos, para arrancar con el análisis, ¿cuál es su primera lectura respecto a estas posturas que emitieron las cámaras? Podemos comenzar de que podemos analizar este asunto desde dos puntos de vista, lo que es el jurídico y también lo que es desde un punto de vista político. Los comunicados, tanto de la Cámara de Industria como de CACIF, pues estaban de alguna manera criticando la presencia de miembros del cuerpo diplomático en la audiencia que se llevó a cabo en la Torre de Tribunales, relacionada con el retiro de la inmunidad de la jueza Erika Aifán. Entonces, obviamente, llamó la atención la presencia del cuerpo diplomático, y las cámaras pues reaccionaron señalando de que eso era algún tipo de injerencia, opresión o coacción a los jueces, y mencionaron lo que Cristian mencionó al principio, lo que es la independencia de los jueces. Si analizamos desde un punto de vista jurídico doctrinario, injerencia se causa cuando un Estado realiza asuntos en contra de su voluntad por medio de la presión de otro Estado, ya sea presión económica por lo que son sanciones, ya sea amenazando con eliminar la cooperación, o cuestiones más estrictas o rígidas, como lo que pasa con amenazar con quitar las visas, incluir en una lista que restringe derechos y castiga de alguna forma a los que están incluidos en estas. Entonces, posiblemente, si nos vamos al aspecto teórico y jurídico, en efecto es una injerencia, porque están tratando de influir en una decisión judicial. Que tenga efecto o no, pues estará por verse,
pero supongo que la intención del cuerpo diplomático y estar ahí era para apoyar a una jueza que consideran independiente y que está siendo acusada por denuncias espurias y dado ello, consideran loable la intervención y su participación y acompañamiento en una audiencia, en un juicio en contra de ella. Doctor Montúfar, ¿comparte usted el planteamiento del maestro Quevedo, que ha referido que puede haber algún tipo de injerencia, la presencia del cuerpo diplomático en juicios, teniendo en cuenta que desde el juicio por genocidio, el entonces embajador de España manifestó que tenía el interés de conocer y por eso acompañar el proceso judicial? ¿Puede haber con este tipo de acompañamientos injerencia en la justicia guatemalteca? No, ese caso que usted ha mencionado no, no lo conozco, pero sí me voy a referir al caso de la presencia de diplomáticos en una audiencia judicial, de lo que ha sucedido en los últimos días. Eso no es injerencia. No es injerencia ni puede catalogarse como coacción o intimidación. Definitivamente que no. Y es que yo he leído en los medios que se habla mucho del artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, cuando en realidad debería hablarse del artículo 3, literal D de dedo, de la misma Convención de Viena, que establece como una función normal de los diplomáticos enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello a su gobierno. O sea, los diplomáticos que acuden a una audiencia pública, porque una audiencia penal es pública, que acuden a una audiencia para informarse de lo que está sucediendo, no solo no están cometiendo injerencia en los asuntos internos, sino que están cumpliendo sus funciones. Y a contrario, yo quisiera mencionar, y es importante que eso se diga, Cristian, y realmente, Marinés, es importante que se diga, en Estados Unidos los cónsules de Guatemala acuden a las audiencias cuando hay un guatemalteco involucrado en un hecho o cuando se trata de juicios que van a debatir sobre los migrantes y las condiciones de los migrantes. La presencia de los cónsules guatemaltecos o de los diplomáticos guatemaltecos nunca se ha considerado injerencia en los asuntos internos de los Estados Unidos. Entonces, creo que aquí se está dando un sesgo que no compete, y definitivamente la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas estipula que los diplomáticos están facultados para enterarse en forma directa de los asuntos, de los acontecimientos que ocurren en los países. Así que esta sería mi primera opinión, estimado Cristian. Ahora bien, licenciado Quevedo, ¿usted qué opina respecto a este punto que ya planteaba el doctor Montúfar? Digamos, en este caso específicamente, pues él plantea, por ejemplo, cónsules que entran, digamos, a audiencias en Estados Unidos cuando se tratan de casos de guatemaltecos. En este caso, digamos, la jueza Erika Ifán, pues no podemos hablar que tenga nacionalidad estadounidense. Digamos, ¿cómo podemos comparar esos casos? Está, por ejemplo, un cónsul al mismo nivel de un embajador como para poder hacer esa comparación. ¿Cuál, desde su punto de vista, debe ser el rol del cuerpo diplomático que establecen estas convenciones internacionales para, digamos, irnos más también a la teoría con base a contrastando lo que está diciendo el doctor Montúfar? No, entiendo perfectamente y hay que irnos a la realidad de las cosas y la coyuntura. Obviamente, si es una audiencia pública, no es lo mismo de que esté presente el embajador de Bangladesh a uno de los del G13, que obviamente da cooperación, está involucrado más, digamos que cercanamente a la política nacional y han hecho comunicados previos dando apoyo y condenando y criticando el proceder del Ministerio Público en contra de la jueza Ifán. Entonces es distinto
cuando ya hay un pronunciamiento y ya hay crítica y hay denuncias en contra de este proceso y que se aparezcan en una audiencia, pues uno podría considerar de que hay algún tipo de presión y coacción. No obstante, como mencioné antes, depende de los resultados, porque hay injerencia en el momento en que esa presión causa efectos en contra de la voluntad del Estado. Entonces, por eso no nos podemos adelantar y catalogar de injerencia si el juez no va a, por ejemplo, a obedecer este tipo de presiones. Ya que menciona el doctor la Convención de Viena, también es importante mencionar el inciso 2 del artículo 41. El artículo 41 es el que mencionó el doctor, en el que prohíbe a los miembros del cuerpo diplomático pues inmiscuirse en asuntos internos. El inciso 2 menciona que todos los asuntos oficiales se deben canalizar por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor. ¿Qué voy con esto? Que cualquier cosa, cualquier citación, invitación, entrevista o tiene que conducirse por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y no directamente de un embajador convocando a un ministro o un embajador invitando a una comisión de postulación, puesto que esos no son los canales que establece la misma Convención de Viena. Así que hay distintas formas y hay que sujetarse a la coyuntura para determinar qué tipo de presión, si hay injerencia o no hay injerencia. Ahora, doctor Montúfar, se ha planteado ya el hecho de que en el ejemplo que usted pone, los cónsules defienden intereses propiamente de ciudadanos guatemaltecos viviendo en el exterior. En este caso, el posicionamiento del embajador de Estados Unidos en particular fue respaldando a una jueza que ha tenido una serie de hostigamientos en diferentes momentos y en los últimos años, que ha sido perseguida su personal, que ha tenido filtraciones de documentos de casos en particular. Es una jueza que pues ha estado bajo hostigamiento y presiones. ¿Cómo entender el planteamiento que hace y el acompañamiento que hace el embajador de respaldar a esta jueza ante un caso en particular? Sí, solo para aclarar, un cónsul de Guatemala no necesariamente tiene que estar también en una audiencia relacionada con asuntos migratorios de guatemaltecos, sino que el asunto migratorio le interesa a todos. Podría no estar involucrado ningún guatemalteco, sino cuando un juez en Estados Unidos va a resolver algo sobre migración, entonces eso le interesa a cualquiera, aunque no haya ningún ciudadano involucrado en eso. No, con relación a su pregunta, sí es importante mencionar la única disposición que hay en Guatemala sobre la coacción está en el artículo 214 del Código Penal, que dice: quien sin estar legítimamente autorizado mediante procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier hora compela a otro, obligue a este para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere que otra persona lo haga, eso no se da. Pero ante todo me interesa, estimados amigos, que nos demos cuenta que la sociedad guatemalteca está dividida, está polarizada, y cualquier asunto, en lugar de tratarse con tolerancia y con una discusión correcta, se presta a una polarización de unos contra otros, y eso no está bien. Estos temas son temas que deben analizarse, como se está haciendo aquí en este foro, de una manera científica. El colega expresó su opinión, podría ser que yo no esté de acuerdo con su opinión o que él no esté de acuerdo con mi opinión, pero igual yo acepto su participación y me alegra que hayan personas que tratan esto desde distintos puntos de vista, pero eso no quiere decir polarizar al país. La sociedad guatemalteca está enferma y este es un asunto más que no reviste ninguna gravedad, ninguna importancia, y sin embargo está afectando a la sociedad. Y sí quisiera mencionar también que, a mi juicio, los comunicados que ha hecho la Cámara de Industria y el CACIL en realidad están bien, porque ellos están señalando que debe haber una línea que no debe ser traspasada
Y creo que en ese sentido, cualquier institución tiene derecho de llamar a que se observen los procedimientos y no se traspase una línea que puede ya no representar las funciones de una institución. Ahora bien, licenciado Quevedo, justo respecto a este punto que ya mencionaba Cristian, ¿cómo explicarnos, digamos, la presencia del embajador en este caso y no en cualquier otro caso? Por ejemplo, digamos, ¿qué podríamos decir que hace del caso de Erika Ifán algo, no sé, especial para que justamente cuente con la presencia y el acompañamiento del embajador? Sí, Marinés, es un buen punto. Y tenemos que tal vez empezar con lo que Cristian mencionó al principio, que el punto era la independencia judicial y la independencia de los jueces. En este caso, precisamente es un juez el que está siendo sujeto a un proceso para levantar o no su inmunidad, y otro juez será el que determine esto. Y se ha vuelto un tema político y polarizado totalmente en virtud de que, dadas las circunstancias en las que se ha desenvuelto la jueza Aifán, pues ha procesado a mucha gente, no sé si ya con condenas, pero obviamente hay muchos acusados de corrupción, posiblemente culpables, otros inocentes, pero el punto es que, como dijo el doctor, esta es una cuestión tan polarizada que la jueza se volvió una celebridad para algunos y un enemigo para otros. Entonces, lo que decida de una forma será aplaudido por unos y será condenado por otros. En este caso, vemos acompañamiento de ciertas figuras porque están, digamos que, defendiendo lo que ellos perciben como la lucha en contra de la corrupción, y consideran que la jueza ha hecho un buen papel durante su desempeño jurisdiccional. Entonces la ven como una persona perseguida y le quieren, pues, manifestar su apoyo. Todos los, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se ha repetido innumerables veces de que ellos buscan la lucha contra la corrupción aquí en Guatemala porque les afecta en el tema migratorio. Si aquí hay corrupción, pobreza, y eso provoca, obviamente, que los guatemaltecos migren, y ellos consideran como una parte fundamental de su política migratoria, pues perseguir o acompañar, apoyar la lucha en contra de la corrupción en Guatemala. Que este caso emblemático con la jueza Aifán sea idóneo para el cumplimiento de sus fines, pues yo creo que no. No obstante, entiendo perfectamente los intereses que pudiera tener, y si hemos visto, posiblemente el embajador William Pope ha sido tal vez de los menos impertinentes comparado con el resto del cuerpo diplomático. Sin embargo, en esta ocasión llamó la atención porque él había sido, pues, generalmente bastante cauto hasta donde puede y hasta donde va la política del Partido Demócrata en Estados Unidos, y pues por eso hasta llamó la atención de las cámaras y se pronunciaron, pues, con su derecho de libre emisión, allá si es condenable o no, pero están en su derecho, como dijo el doctor. Entonces creo que por la coyuntura es que vemos en este momento tanto, digamos que presión, o tal vez no presión, pero atención por parte del cuerpo diplomático. Ahora, doctor Rodrigo Montúfar, ¿cuáles son los límites de acción de un embajador, teniendo en cuenta que representa al gobierno del Estado, al cual, en el caso del embajador Pop, pues defiende los intereses del Estado norteamericano en Guatemala? ¿Hasta dónde puede actuar? Hay que tener en cuenta que el embajador tampoco le solicitó al juez resolver en alguna u otra línea. Básicamente se presentó para dar un respaldo a una jueza que presuntamente puede también ser una socia del gobierno norteamericano, como ha dicho el gobierno norteamericano respecto de otros operadores de justicia que han apoyado el combate al crimen organizado o a otros temas que son de especial interés del gobierno norteamericano en el caso guatemalteco. Sí, gracias, Cristian. Muy buena pregunta. Los agentes diplomáticos tienen en su mayoría
facultades regladas, no facultades discrecionales. Eso quiere decir que si son embajadores y cualquier miembro de una misión diplomática, debe actuar conforme las reglas establecidas por el servicio diplomático de su gobierno. De manera que es dable pensar que los diplomáticos que asisten a audiencias públicas judiciales en otro país lo habrán consultado previamente con sus respectivos gobiernos, porque saben que esto puede causar alguna duda. Entonces, los diplomáticos actúan fundamentalmente por facultades regladas, no discrecionales. Ahora sí es importante mencionar algo, estimado Cristian, Marinés y colega que está participando en este foro y los televidentes quienes nos miran y nos escuchan. Se tiene que entender que un juez puede equivocarse o puede no equivocarse, pero no es la última instancia. No es la última instancia. Y la jueza, la licenciada Ifán, quien merece todo mi respeto, puede equivocarse o puede no equivocarse, pero no es la última decisión la que va a emitir, sino que por encima están las salas de apelaciones, está la Corte Suprema de Justicia, está la Corte de Constitucionalidad, si se han violado derechos humanos de alguna de las partes. O sea, hay un espacio procesal amplísimo para poder discutir si la resolución del juez es válida o no válida, ya sea que se comparta o que no se comparta. Es realmente un desconocimiento grave el pensar que la decisión de un juez o de una jueza va a ser definitiva en un proceso si toda resolución judicial cuenta con la posibilidad de la apelación y se va a una sala de apelaciones. Así que se ha sobredimensionado la facultad de un juez como que fuera la palabra de Dios y que ahí termina todo un proceso, sino que todavía hay posibilidad de discutir la resolución. Licenciado Quevedo, y con el afán justo de construir a este debate, digamos, Estados Unidos en los últimos años ha sido muy severo negando visas, por ejemplo, a funcionarios, y últimamente también se ha visto pues que se han negado visas, por ejemplo, a funcionarios del Ministerio Público. Digamos, ¿puede de esa forma representar la presencia del embajador de cierta forma una intimidación o una coacción, sabiendo que puede tener este tipo de repercusiones de cierta forma? ¿Cómo evalúa usted, digamos, esto? Muy buena pregunta, y eso es lo interesante, porque acordémonos que ya en otras situaciones el Congreso ha temido por eso, del que le quiten visas. Ya vemos el ejemplo de los fiscales. A la fiscal general pues no tiene el privilegio de la visa. Una visa es algo completamente discrecional que se lo da a uno del país. En este caso, Estados Unidos no tiene ninguna obligación de dar visas a ciudadanos extranjeros en territorios donde la visa sea requerida. Ahora, el análisis y la conexión que estás haciendo, Marinés, es importante, y es el temor de muchos de los operadores que se involucran en la impartición de justicia, en el Ministerio Público, en jueces, en legisladores, y yo no podría asegurar de que la presencia del embajador en una audiencia es, digamos que una forma de intimidación y advertencia de que si no se hace o no se resuelve como él pretende, pues conlleva automáticamente el retiro de visas. No podemos hacer esa conexión directa. No obstante, no podemos negar de que eso está en la mente tanto del legislador como del juez o como de los fiscales cuando se desenvuelven en sus actividades. Doctor Montúfar, este caso llama particularmente la atención porque es el tema de jueces juzgando jueces, es decir, la judicialización entre pares. Y es un tema relativamente reciente. Ha habido un único caso hasta el momento en donde hay sentencia firme contra una jueza.
Es por eso que llama tanto la atención de la comunidad internacional, porque no ha sido el único respaldo que ha recibido la jueza Aifán. Han habido otras manifestaciones de otros países amigos de Guatemala que han también referido su apoyo a la jueza. Sí, sin embargo, debo decirle, Cristian, que en la historia de Guatemala sí han habido casos en que se ha juzgado a jueces, magistrados y magistradas, se han juzgado por parte de otros jueces y de otros magistrados. Sí hay varios casos. Este caso adquiere una particularidad de resonancia, pero disculpen, colegas, pero hace 20 minutos leí el artículo 214 del Código Penal de lo que es la coacción. Y realmente en ninguno de estos casos, pues ningún diplomático ha actuado en forma violenta o intimidatoria, compeliendo a un juez para que haga o no haga, sino que entonces está fuera de lugar completamente el mencionar la palabra coacción, intimidación o todo eso. Yo creo que sí, tenemos que volver a la seriedad en el sentido de que si no es lo que está establecido el código, pues no se da, no se puede jalar de la manga algo que no está establecido en las leyes. Ahora, y con respecto a la independencia judicial, yo dudo realmente que haya plena independencia judicial, pero no por este caso. No por este caso. ¿Cuántos jueces no son amenazados por el crimen organizado? Fiscales que han sido amenazados, que han sido asesinados. ¿Por qué ahí no se habla de falta de independencia judicial? Realmente yo, que soy abogado litigante, les puedo decir, en el interior de la República, muchos jueces de instancia penal tienen miedo de juzgar a miembros del crimen organizado porque pueden afectar a su familia, los han amenazado. ¿Cuántos fiscales no han muerto? Como aquel joven fiscal en Alta Verapaz que fue descuartizado. Eso pone en duda la independencia judicial porque están amenazados, realmente sí están amenazados jueces y fiscales por parte del crimen organizado. Esas sí son coacciones, esas sí son amenazas. Entonces, realmente la función judicial está en duda, y no solo en Guatemala, en países vecinos que están realmente afectados por el crimen organizado. Entonces, se está exacerbando un caso particular, ignorando que hay casos peores, mucho peores, en los que se ha puesto realmente en entredicho la independencia judicial. Ahora bien, licenciado Quevedo, justo respecto a este punto, digamos, y profundizando en toda esta construcción, en este debate, sobre todo que hemos llevado pues a algo más de análisis, ¿en qué momento podríamos decir teóricamente que existe pues una intromisión extranjera en un proceso judicial? Digamos, ¿cómo llevar eso a una teoría para que la población entienda hasta dónde podemos hacer una diferenciación de eso? Buena pregunta, y comparto con el doctor lo que es la definición del tipo penal conocido como coacción, y por eso mencioné en un inicio de que hay un punto de vista jurídico y otro político. Es distinto, y no creo que las acciones del cuerpo diplomático encuadren en el artículo citado por el doctor, así que vámonos desde el punto de vista no estrictamente penal jurídico, sino político. Ahora bien, tanto la doctrina y los académicos, pues les cuesta igual definir exactamente qué es injerencia, qué es intervencionismo, y más allá de ello les cuesta determinar en qué caso es idóneo o no. Siempre pues existen organismos tipo la ONU, que en casos excepcionales le toca decidir si procede o no algún tipo de intervención, hablemos humanitaria o militar. Entonces, en ese caso, se tiene por legítima porque hubo un organismo internacional que la discute, la aprueba por razones humanitarias, de seguridad geopolítica, etcétera, etcétera. Pero que podamos definir aquí dónde está la raya, pues es difícil establecer dónde está la raya, y más difícil es cuándo es idónea la intervención o no, y también es importante definirlo de qué
lado esté uno de algún espectro ideológico o político, porque obviamente el CACIF, la Cámara de Industria, se pronunció en cuanto a la presencia del cuerpo diplomático en una audiencia judicial, y criticando ese intervencionismo, esa injerencia, pero si nos vamos a otro extremo, por ejemplo, estamos en el caso de Nicaragua y vemos que por criticar al presidente y al gobierno nos imponen una prisión de 9 años con un proceso bastante sumario, entonces ya nos cambia nuestra forma de ver y tal vez pediríamos algún tipo de injerencia, intervencionismo o intervención militar, porque estamos ya en una dictadura en que si uno se pronuncia en contra del presidente son 9 años de cárcel. Entonces hay que ver igual cuáles son los intereses de cada uno de los actores políticos para determinar qué es loable, qué no es loable, en dónde está la línea y cuándo es tolerable, aceptable o necesaria algún tipo de intervencionismo internacional. Doctor, profundizando en su planteamiento de la independencia judicial, usted hacía mención a el poder de fuego que tienen estructuras del crimen organizado para incidir en la debida aplicación de justicia, y ponía el ejemplo del fiscal Stonlinsky, que en el departamento de Alta Verapaz pues, fue descuartizado al estar investigando precisamente estructuras criminales en el departamento. No obstante, desde la misma conformación del organismo judicial hay ya presiones. El modo de asignación de jueces, de elección de jueces en Guatemala es un método corporativo en donde diferentes sectores pueden desde la comisión de postulación influir o incidir en la integración de los listados que luego en el Congreso de la República son electos. Hay una politización de la justicia mediante el modo de elección de los jueces y magistrados en nuestro país, doctor. Sí, bueno, lo que pasa es que como es un sistema abierto, entonces es un sistema en el cual se puede llegar a intervenir de diferentes maneras. Y a las comisiones de postulación tampoco son ajenas a ese fenómeno. Acordémonos que estamos hablando aquí de seres humanos, y los seres humanos pues se pueden equivocar, son falibles. No solo equivocarse, pueden ser vulnerables a diversas presiones. Pero como se ha dicho siempre, un sistema democrático no es perfecto, y estas son las imperfecciones de los sistemas democráticos, y no podemos decir que Guatemala es el único caso. Lamentablemente, en todo el mundo, países del primer mundo, segundo mundo y el tercer mundo, pues tienen sistemas abiertos que pueden ser permeables a injerencias de terceros. Eso es totalmente innegable. Pero en este caso, en el caso particular que estamos aquí refiriéndonos, yo quería mencionar, estimados amigos, ¿quién determina si hay intromisión, coacción, intimidación o presión de alguna clase? ¿Quién determina eso? Pues tiene que ser el propio sujeto pasivo al que supuestamente se le trate de intimidar. Y en este caso, si hubo coacción o intimidación, pues sería el juez que estaba realizando las diligencias el que debería denunciarlo, pero terceros no tenemos ningún título válido para decir ahí hubo injerencia o hubo intimidación, porque esa es opinión de terceros externos. El sujeto pasivo es el que debería decirlo si realmente lo hubo o no lo hubo. Y vuelvo al tema, Cristian, yo creo que aquí se está exacerbando los ánimos en un asunto que no tiene esa envergadura que se trata de dar, sino que se está realmente instrumentalizando a una servidora del organismo judicial en forma, creo yo, injusta, y también a diplomáticos en una forma injusta, porque los diplomáticos, como ya lo dije al principio, conforme la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en su artículo 3º, inciso D de dedo, están facultados y dentro de sus funciones está realizar todas las averiguaciones que consideren pertinentes sobre el país en el cual están acreditados. Siempre que no acudan a medios ilícitos, que ahora sabemos cuáles son los medios ilícitos, pero los diplomáticos que lo hacen están facultados por la Convención de Viena para realizar cualquier actividad pública
e informarse de lo que está sucediendo, a informar a su gobierno. Licenciado Quevedo, digamos, trayendo también a la mesa, recordando cuando el G13 hace poco también ofreció un apoyo a la comisión de postulación y en ese momento, pues de igual forma, el gobierno se manifestó pidiendo respetar el principio de no injerencia, digamos, recordando ese caso. De igual forma, hay una comparación en estos casos, cómo establecer justo esa línea de no injerencia. Digamos, podemos hacer una similitud o comparación en esos casos, que finalmente pues la reunión se suspendió de parte del G13, ya no se llevó a cabo. Sí, y tal vez nos vamos a la literalidad del artículo 41, de lo que menciona el doctor, tiene razón, los diplomáticos tienen derecho a enterarse y de todos los acontecimientos que suceden en el estado receptor, sin inmiscuirse en los asuntos internos de este estado. Entonces, si nos vamos a ese caso en que el G13 hacía una invitación a la comisión de postulación, recordemos en qué estamos, en qué se está jugando la comisión de postulaciones del próximo fiscal general. Fue un proceso bastante polémico, controvertido, la conformación de esta comisión de postulación. Lo que trata la ley de comisiones de postulación es garantizar la independencia de estas, sea extranjera, de presión extranjera, local, corporativa, de sociedades políticas, de narcotráfico, del crimen organizado. Entonces, si queremos evitar que algún sector de la sociedad guatemalteca, religioso, gremial, sindical o por parte del cuerpo diplomático o de estados extranjeros, debemos protegerla de todos esos ámbitos. Entonces, yo en lo personal sí consideré de que era una impertinencia esa invitación del G13 a pedir, porque lo que era una invitación como para que se les explicara cómo iba a ser el procedimiento de la evaluación de los candidatos, revisión de los currículums, etcétera, etcétera, que a primera vista uno podría decir que no tiene nada de malo, pero ¿qué pasaría si viene una iglesia, una confederación de iglesias y hace la misma actividad? O si viene CACIF y del mismo modo hace una invitación para la comisión de postulación que les explique cómo va a ser el proceso. Entonces, tenemos que tener cuidado y ahí sí ser bastante estrictos en no caer en malas interpretaciones, aunque la intención del G13 posiblemente haya sido buena para los intereses de tanto ellos como de posiblemente de la sociedad, pero ahí sí hay que ser muy, muy estrictos y no dejar que intervenga ningún otro sector local o foráneo. Doctor Montúfar, la actividad de un embajador predominantemente es política, es decir, desde la representación del gobierno del Estado acreditante y las diferentes funciones que realiza en el país receptor tienden a ser predominantemente políticas. En este caso, debe entenderse que el respaldo o el apoyo o el acompañamiento del embajador norteamericano a la jueza Aifán va en esa línea, un respaldo más político, lo cual pues, no debiera en ningún momento influir en el proceso judicial en el cual la jueza está involucrada. Sí, tal vez es importante recordar que quien ha causado las dudas de la pureza de un proceso en Guatemala es el mismo sistema guatemalteco. Las dudas que todos tenemos sobre los procesos, pues es algo que se ha venido generando desde hace años cuando se han dado resoluciones verdaderamente cuestionables, pero como digo, todas están sujetas a la apelación y en última instancia pues conoce la Corte Suprema de Justicia, que es el Poder Judicial. Entonces, podemos encontrar definitivamente resoluciones que tal vez con las que no estamos de acuerdo y que pueden ser resoluciones ideológicas o políticas, pero repito, si uno no está de acuerdo, tiene abierta la apelación para ir a instancias superiores. Y con respecto a su pregunta de forma muy puntual, yo no creo que sea una cosa política como tal, sino que es una cuestión asociada más bien al deseo de que se purifique el sistema de administración de justicia,
no creo que eso tenga como propósito implantar ideas de carácter político, sino que corregir realmente esa mala imagen que Guatemala ha proyectado internamente y externamente. Y en la primera parte, en la primera parte de su pregunta, pues no necesariamente los embajadores son políticos. Pues. Hay embajadores que son de carrera y que representan países que no imponen ninguna clase de condiciones para su cooperación, y entonces no necesariamente la diplomacia es política. Puede serlo, pero no necesariamente. Licenciado Quevedo, ya aterrizando, digamos, más el tema que el día de hoy, pues iniciamos hablando justamente de independencia judicial, digamos, ya aterrizando todos estos conceptos que ustedes nos han traído hoy a la mesa. ¿Afecta o no la presencia del embajador en esa audiencia a la independencia judicial en su análisis? Digamos, ¿cómo evalúa usted ya acercándonos a las conclusiones esto? Pues de mi opinión personal, trataría de evitar cualquier tipo de presencia del cuerpo diplomático en una cuestión jurisdiccional en la que se están discutiendo, esperamos técnicamente, si hubo o no, o hay o no indicios en la comisión de un delito. Como dijo el doctor, los jueces no son perfectos, son humanos, cometen errores, y están los mecanismos que la propia ley establece para revisar sus decisiones judiciales. En este caso, pues hay un pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad en el que determina que haber agregado a la multicausa ciertos expedientes, pues era ilegal. Ahora bien, si esa ilegalidad constituye un delito, pues ya se va del ámbito procesal penal a un ámbito político constitucional, digamos, para ver si se levanta la inmunidad, y después comienza un proceso de conocimiento penal con las garantías debidas para determinar si la equivocación de la jueza constituye un delito. ¿Y qué lo determina eso? Pues generalmente, hablando de derecho penal, es la existencia de dolo. Entonces, para determinar si la equivocación, el error, la infracción de la ley que pudo haber cometido la jueza, tiene que establecerse si lo hizo con mala intención, con dolo, con algún interés particular, y eso está todavía por verse y falta mucho, porque primero hay que quitar la inmunidad, después se lleva a cabo un proceso de conocimiento en la vía penal. Ahora, eso es lo que se está discutiendo. ¿Por qué la presencia de uno y otro? Es por cuestiones políticas, como dice Cristian, para que cada uno de los estados pues proteja sus intereses. Hablamos de Estados Unidos, que es la migración. Los otros hablan mucho del cambio climático y que quieren que el cambio climático pues se perjudica con la corrupción que hay en nuestro sistema judicial, etcétera, etcétera. Entonces cada quien vela por sus propios intereses, y obviamente se sienten con algún tipo de derecho, pues son países cooperantes de alguna forma con la sociedad guatemalteca y con instituciones guatemaltecas, y pues se atribuyen que de esta forma o por medio de dicha cooperación pues tienen alguna legitimidad de velar por la seguridad y por la independencia de los fallos cuando se persigue a alguien que ellos consideran asociado o parte de la gente que está persiguiendo comúnmente con ellos lo que es la lucha contra la corrupción. Doctor Montúfar, cerramos esta entrevista planteando el hecho que ya el maestro Quevedo ha referido en alguna de sus intervenciones de que los jueces no son celebridades públicas. Los jueces, aunque son electos políticamente por el Congreso de la República, por lo menos en el estamento de jueces de apelaciones y Corte Suprema de Justicia, deben responder exclusivamente a la ley, no al miedo a perder una visa o a quedar bien con una audiencia o a responder a quienes los nombraron. Hay un principio en particular que establece que los jueces deben romper el todo vínculo, inclusive con aquellos que los pudieron haber elegido. En ese sentido, la independencia judicial, doctor, tanto para el juez que está llevando este caso para evaluar si es pertinente o no retirar la inmunidad de la jueza Ifán, como para la misma jueza Ifán,
es apegarse exclusivamente a la ley, independientemente de la presencia de cualquier cuerpo diplomático en cualquier sala donde se estén llevando estos casos. Sí, con relación a lo que usted ha dicho muy acertadamente, realmente, Cristian, sí quiero mencionar en honor a la historia judicial de Guatemala que ha habido muchos magistrados que han sido electos por el Congreso de la República por sus méritos profesionales, su honorabilidad, su honradez. Así que no todos son casos que se han resuelto políticamente. La historia judicial de Guatemala tiene casos realmente hermosos y ejemplares de magistrados que han sido probos, honestos y por esas razones han sido electos. Pero también sí quería mencionar, relacionado con este asunto, Cristian, que quien debería estar realizando reuniones de consulta es la diplomacia guatemalteca. Este tema se ha sometido indebidamente a un debate público aquí en Guatemala y qué bueno que se tiene la libertad para discutir esto. Pero realmente yo confío que la nueva administración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, o sea, dirigido por el ministro de Relaciones Exteriores, a quien respeto y considero idóneo para el cargo, ordene a las embajadas de Guatemala en los países que representan los embajadores que discutan a nivel técnico si la presencia de los diplomáticos en los procesos judiciales es algo que a esos estados les interesa, por qué les interesa, y que la diplomacia guatemalteca exponga las razones del país por las cuales puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo con esa presencia. Pero esto no es una materia de debate público y que con esto se va a solucionar. Es la diplomacia guatemalteca la que tiene que actuar, y por ese medio le hago un llamado al señor canciller, quien merece todo mi respeto, para que ordene a la diplomacia guatemalteca que analicen estos asuntos en los países representados, exponiendo las razones que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores y el gobierno de Guatemala, que considero también sus inquietudes pueden ser válidas para someterse a discusión en los países que correspondan, pero no hacerlo aquí como que fuera un show político, porque también se está afectando la dignidad de estos diplomáticos que están acreditados ante el gobierno de Guatemala. Muchas gracias a ambos por haber tomado la comunicación de Canal Antigua y haber trasladado sus reflexiones a nuestra audiencia. Marinés, recordarle a los jueces que gozan del principio de ingratitud y no le deben a ninguno ninguna atadura o alguna componente específica. Así es, ingratos e independientes son las palabras claves después de todo este debate, sin duda. Le invitamos a que se siga informando con los noticieros de Canal Antigua, porque el próximo domingo en esta mesa tendremos más temas de discusión. Buenas noches.